Cuando niño, yo estudié en un colegio convencional. eh, en un colegio, creo que como en el que estudiamos la mayoría de los que estamos acá, en donde tenías un horario, hacías las cosas porque te mandaban a hacerlas, estudiabas porque era el pensum del año en donde estabas. Normalmente son todos iguales, ¿no? Parecen estructuras completamente encerradas, lejos de lo que pasa en la naturaleza, donde estamos en estos espacios abiertos, donde hay lagos, donde hay montañas. Y bueno, pues ya era lo que había. Yo aprendí a aceptarlo. De hecho, fui hasta buen estudiante, pero realmente disfrutaba otras cosas. Disfrutaba jugar, estar con mis amigos, patinar, aprender de otra manera. Y bueno, así siguió por un tiempo la vida hasta que llegó la edad de las preguntas, la adolescencia. Y en ese punto de mi vida me pregunté qué realmente era lo que yo quería hacer. Realmente qué era lo que me inspiraba, lo que me motivaba, lo que me movía emocionalmente en ese momento. Y pues la respuesta para mí en ese momento fue muy clara. La música. Me encanta la música, lo que pasaba en mí cuando escuchaba la música y lo que yo podía transmitir hacia las otras personas. Esa cantidad de emociones, de sensaciones que podían realmente expresarse con arte. Y especialmente hacer canciones era lo que me parecía fascinante. Entonces en ese momento de mi vida decidí hacerlo. También vino la pregunta, ¿no? De esas personas que dicen, bueno, ¿y de qué vas a vivir? Porque pues los músicos, igual que muchos artistas, tienen esa fama de que se van a morir de hambre, pero en ese momento había una seguridad para mí, y esa seguridad era mi papá. Él me apoyaba en la vida, él era mi sustento y sobre todo sabía, mi cuento no era volverme rico, o sea, yo quería hacer algo que realmente disfrutara, pero sabía que necesitaba mis necesidades básicas, necesitaba comer, un lugar donde vivir, etcétera. Y yo decía, bueno, desde que tenga esto, todo va a estar bien y voy a poder disfrutar realmente lo que hago. Pero pues como en la vida, las cosas muchas veces cambian, esta situación también cambió y mi padre, justo en el momento de la celebración de mi grado como productor, como compositor musical, se enfermó de una enfermedad muy grave, le dio un cáncer inoperable y a los 2 meses falleció. Eso pues definitivamente cambió toda mi perspectiva de la vida. Fue un momento muy fuerte, muy angustiante para mí. En ese momento mi familia la componíamos mi mamá y mis dos hermanas menores, que de alguna forma quedaban a mi cargo. Entonces, pues ya la sensación de bienestar y las prioridades empezaron a cambiar. Yo necesitaba suplir esas necesidades que ya no tenía a través de mi papá por medio de algo más. Y en ese momento recuerdo que fue en el 2008, en ese momento había una sensación como de miedo en el mundo, porque la economía también estaba muy mal, porque las cosas, recuerdo que era la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y lo recuerdo muy bien porque mi padre era un empresario que trabajaba muy relacionado con este país y había esa sensación de miedo y obviamente esa sensación de miedo también estaba en mí, de qué voy a hacer ahora. Eh, Comencé a preguntar con personas que sabían del asunto, a pedir, a consultar de gente que me podía aconsejar. Y entre estas consultas llegué a un curso, se llama el Crash Course. Es un curso que habla de hacia dónde va el mundo si sigue como está ahorita. Se llama, en Crash Course significa algo así como en curso de colisión. Y hablan de que hay mucha deuda, que ese es el momento de la historia donde más deuda hay, donde menos ahorros tiene la gente, que además que la cantidad de gente que hay en este planeta es impresionante ahora. Bueno, pico del petróleo, cambio climático, todas estas cosas que no hacían más que aumentar mi miedo, pero también me ayudaban a preguntarme, bueno, ¿realmente necesito hacer algo eficiente que me ayude a suplir mis necesidades básicas y de mi familia? Entonces, pues nada, ahí nació un propósito, ese era el propósito, y conocí algo que me iba a acompañar hasta ahora, que se iba a convertir para mí en una herramienta para que realmente yo pudiera conseguir estas cosas
y para suplir esas necesidades. Y esta herramienta fue la permacultura, es la permacultura. Ahí tenemos dos definiciones pequeñitas. Una dice: la permacultura es el diseño consciente de paisajes que imitan los patrones y las relaciones de la naturaleza mientras suministran alimento, fibras, energías abundantes para satisfacer las necesidades locales. Y la otra también dice: es un diseño eficiente, amigable, inteligente y ecológico que suministra energía, alimento y vivienda para la presente y futura generación. Para mí era perfecto. Alimento, desde que tenga alimento, agua, un lugar donde vivir, estaba todo bien. Y ahí fue cuando realmente se implantó ese propósito en mi vida. Entonces, nada, sin más, en ese momento la permacultura se desarrolla normalmente en lugares rurales, en el campo. Entonces, conseguí la ayuda de unos tíos, de unas tías también, y compré una finca. Y dije, bueno, vamos a ver qué es este asunto. Y empecé esta aventura de aprender permacultura. Pero pues había muchos retos. Esta finca es en Silvania, Cundinamarca, era un lugar donde se había utilizado como potreros, para pastoreo intensivo. La tierra estaba muy complicada, estaba muy compactada, no era muy fértil. Entonces, bueno, empecé un proceso de aprendizaje del día a día, le llamo yo, de decir, bueno, ¿qué necesito ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este momento si quiero sembrar, si quiero hacer vivir, si quiero construir algo, necesito aprenderlo en el día? La permacultura, los permacultores funcionan un poco como directores de orquesta, en donde necesitan conocer cómo suena cada elemento del sistema para hacerlo sonar junto y que pueda llegar a tener una armonía, que pueda ser armonioso para los oídos. De la misma forma, en la permacultura vemos cada elemento y podemos ver cómo interactúa con el resto de cosas que suceden allí. Este ejemplo es la gallina. La gallina necesita un albergue, necesita comida, necesita agua, aire, pero entonces resulta que de la forma que yo estaba acostumbrado a aprender las cosas, eh, tendía a segregar las cosas. Entonces veía una gallina y sabía que tenía que comprarle concentrado, que lo vendían en una tienda para mascotas, y listo, y unos bebederos que también me vendían allá, y luego el estiércol lo vendía como abono a otras fincas y adiós. Pero en la permacultura lo que haces es ir más allá, pensar, bueno, si quiero sacar eso del mismo espacio en donde estoy, ¿qué comen las gallinas? Entonces, maíz o semillas, y el maíz es una planta. Entonces me toca aprender de plantas, de los ciclos de las plantas, y las plantas están relacionadas con el suelo. Entonces, ¿qué pasa en ese suelo? ¿Qué es la microbiología? ¿De dónde sale la fertilidad? ¿Cómo funciona un sistema de riego? Y además, si la gallina necesita vivir en una parte y no quiero ir a comprarle un galpón o hacerle cosas de concreto y ladrillo, entonces, ¿cómo puedo utilizar los recursos que hay en ese lugar para hacer un buen refugio para esa gallina? Entonces hay que aprender de bioconstrucción. Y entonces empieza a formarse una red integral, un montón de cosas que en vez de ir una tras de otra se convierten en algo como un paisaje, ¿no? Donde tienes que mirar para todos lados para hallar la respuesta. Y bueno, en momentos me sentí sobrepasado, realmente era como, ¿cómo voy a aprender esta cantidad de cosas que me parecía algo ya infinito? Eh, pero fue día a día ir aprendiendo, ir viendo poco a poco cómo todas esas cosas se podían integrar entre sí y formar un conocimiento. También hubieron errores, de fallos, que de alguna forma, no sé si les ha pasado a ustedes que a veces una situación estresante se queda muy ahí integrada en ustedes, como que nunca se olvida porque hubo ese estrés. Pues yo aprendí en un invierno que hubo en la finca, en donde fue muy fuerte el invierno y la huerta se me inundó y se me llevó la mayoría de cosas que había sembrado y etcétera. Y lo que me quedó integrado en ese conocimiento es que lo primero que tenía que manejar en una finca era el agua. Y créanme que eso es algo que ya nunca más se me va a olvidar. Entonces ese error también es algo que si está ahí en el propósito para aprender, también puede ser algo bueno. Entonces, bueno, esa fue como empezaron a pasar las cosas ahí en la finca. Eso fue hace más o menos 4 años. Y ahorita, pues el Nahual ya es, este proyecto del que les estoy hablando se llama el Nahual, queda en Silvania, Cundinamarca, y es un proyecto que ahorita ya es una realidad. Eh,
después de todo ese aprendizaje, después de encontrar también amigos que trabajaban conmigo, empezaron a ver cosas ya interesantes y a tener un fruto de todas esas cosas que se habían desarrollado. Ahí podemos ver algunas de las construcciones que se tienen ahí. Eh, ya la huerta libre del agua, con el agua controlada, mejor dicho. Acá vemos unos cultivos principales. Estamos cosechando día a día los alimentos que necesitamos para comer en gran parte. Tenemos más de 40 especies de frutales, de hortalizas, sistemas de forraje para animales, pozos para peces. Y todo esto salió de eso, de un propósito, de una necesidad también de, bueno, hey, necesito aprender algo, porque tengo esta necesidad. Y bueno, reflexionando, las cosas que más se han integrado en mi vida han funcionado de esa manera. Algo que recordaba preparando la charla es que es la forma como la que aprendí inglés. Cuando era niño, igual que creo que a la mayoría de personas nos daban inglés en la clase, y bueno, hacías las tareas y eso, pero pues nunca ibas a hablar con alguien en inglés ni nada de eso. Y era una materia que personalmente me costaba, pero hubo un momento a los 13 años, cuando con mi familia nos fuimos a vivir a Ecuador. Mi papá trabajaba en una empresa norteamericana y venía mucha gente de Estados Unidos a quedarse en nuestra casa y etcétera. Y yo a esa edad me sentía frustrado de no poder comunicarme con ellos y de estar 1 hora, 2 horas al lado de una persona porque hablan otro idioma y no poder nada decir, compartir nada, contarle un chiste, etcétera. Entonces, eso empezó a impulsarme a aprender inglés. Cogí unos cassettes que tenía mi papá de un curso que había comprado hace como 10 años y eso fue lo que me dio la disciplina, lo que me dio la fuerza también para estar estudiando y finalmente, bueno, así pude aprender inglés, algo que habían intentado mis profesores por mucho tiempo sin éxito. Y ya después, pues tuve una novia de Estados Unidos y ahí sí me volví el más bilingüe. Entonces, eso ya no. Pero, pero precisamente es la reflexión que venía hoy, aprender a través del propósito y ha habido algo que se ha hecho más importante ahorita en mi vida. Ahí veo, está mi hijo, él se llama Maru, y ahí está recibiendo sus primeras clases de cultura internacional, un helado con palitos chinos. Y él quiere aprender, yo me pongo a ver cómo funciona él y él tiene curiosidad, él me pregunta todo el tiempo todo, quiere jugar, quiere ver, quiere estar afuera, ve las plantas, se come todo, hasta lo que no debe, entonces a veces hay que frenarlo un poquito, pero me ha hecho pensar mucho en cómo quiero que él aprenda, que él integre esos conocimientos a su humanidad, a su vida, a las cosas que le van a ayudar a ser feliz, las cosas que le van a servir. Yo creo que los seres humanos, nuestro cuerpo es una biomáquina muy perfecta, muy evolucionada. Nuestro cerebro quiere pensar, nuestros oídos escuchar, nuestra boca hablar, los brazos y las piernas quieren moverse, pero necesitan ese propósito, necesitan ese proyecto para que todo eso se active. Y mi invitación hoy es eso, pongamos un propósito, dejemos que actúe como el activador, como el gatillo de todo lo que es nuestra humanidad y el resto dejémoselo a nuestra maravillosa naturaleza humana. Muchas gracias.